de los grupos parlamentarios de menor a mayor durante 15 minutos cada uno. Tiene la palabra la señora Vaquero, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, por un tiempo máximo de 15 minutos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Pues es verdad que la preocupación por conseguir que la educación tuviese un carácter integral nos viene ya de muy lejos, desde la antigua Grecia. Y dentro de ese carácter integral siempre se contempló la música. Desde el arte de las musas, musiqué en la lengua griega. Por cierto, permítanme manifestar mi solidaridad tanto con los trabajadores como con el pueblo griego, al que la rapiña de los mercados han despojado también de su televisión pública. Bien, les decía que las escuelas de la antigüedad clásica, Pitágoras, Platón, Damón, se preocuparon intensamente no solo por la teoría musical, sino por el poder de la música para conformar la personalidad. Y esto se fue transmitiendo así a través de todas las culturas. Ya en la época medieval, el Quadrivium, esa especie de enciclopedia que contenía los estudios esenciales que se debían instruir quienes pretendiesen formar parte del clero, incluía el estudio de la música junto con la aritmética, la geometría y la astrología. De esta manera se ha ido entendiendo la educación musical, enfocándola desde dos vertientes. Por un lado, para desarrollar las destrezas técnicas para la formación del músico, y por otra, la educación musical como base para el desarrollo de la personalidad del individuo. Y es así como en España aparecen los primeros conservatorios, a semejanza de los italianos, como centros de estudios orientados hacia la profesionalización. Pero he aquí que, coincidiendo en ese mismo periodo, en España, la Ley Moyano, nada menos ya de 1857, ley que más de uno, no obstante, de nosotros recordaremos porque seguramente aún fuimos educados en ella. Una ley que, aunque con modificaciones, hay que recordar, vigente en España hasta la Ley General del 70. Pues bien, fue precisamente la Ley Moyano la que mandó la música a los conservatorios y a la que debemos también que la música fuera apartada del sistema educativo, sin importarle que la inmensa mayoría de los niños y niñas no tuvieran acceso a los conservatorios. Una pena para este país, porque mientras en otros países se fueron desarrollando nuevas pedagogías musicales que iban cambiando los cimientos de los sistemas educativos, prácticamente esto sucedía en toda Europa, la Segunda República, pese al gran esfuerzo que hizo por impulsar las artes escénicas y la música, duró lo que duró, porque desgraciadamente la rebelión franquista acabó con todo y el dictador, pues ya lo saben, no se le ocurrió otra cosa que entregar el sistema educativo a la Iglesia. Así se debió entender entonces el reparto de poder y de música, por supuesto, nada. Analfabetismo profundo en conocimientos musicales para el 99% de la población de este país durante muchos años. Tendríamos que esperar a 1995, cuando la LOGSE, tantas veces denostadas por algunos, considerara por primera vez en la historia de este país a la música como un área importante para el desarrollo del ser humano. Y fue, como digo, la denostada LOGSE la que acercó a todos los niños y niñas de este país, por fin, a la música. Y ese impulso que se le dio a la música desde el propio sistema educativo está muy relacionado con el desarrollo y crecimiento de las escuelas municipales de música en toda España durante los últimos 20 años. Y, desde luego, mucho que ver con la creación de ellas por todos los municipios de nuestra comunidad. Así que, señorías, tenemos al fin una ciudadanía concienciada, al menos concienciada, cuyo interés demanda la formación musical. Ayuntamientos que se han volcado en este interés y que convirtieron a su escuela de música y danza en un equipamiento básico percibido por la ciudadanía como algo imprescindible, colocándolas, por lo que respecta a las prioridades municipales, a nivel muy cercano al de otros servicios educativos o culturales como bibliotecas o centros cívicos, que, aunque no son obligatorios, son percibidos por la ciudadanía como imprescindibles. Este desarrollo ha supuesto un aumento del número de centros, de profesorado y de usuarios que se benefician de los servicios que prestan estos centros y del valor social que le conceden las administraciones y la ciudadanía en general. Crecimiento que se debe, sin duda, a la gran demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, primero como un asunto de interés y, segundo, como un derecho al que la sociedad y las administraciones han de dar respuesta. Pero, sobre todo,
el éxito del que gozan las escuelas de música en nuestra región se debe a que se han demostrado como instrumento difícilmente sustituibles para la consecución de objetivos que a principios de los 90 nadie imaginaba. La apuesta por facilitar el acceso a la ciudadanía no debiera en ningún modo ponerse de nuevo en cuestión, porque esa apuesta ha hecho que surjan cuestiones referidas no solo a la música, qué prácticas musicales, sino también referidas a su función social. ¿Puede la música ayudarnos a integrar a sectores de la población menos favorecidos? Todo esto es lo que ha acabado configurando las escuelas municipales de música como equipamientos que van más allá del ámbito de la educación, incluso más allá del ámbito mismo de la cultura, para pasar a ser un instrumento transversal de servicio a la ciudadanía. En la Comunidad de Madrid tenemos la enorme fortuna de contar con 110 escuelas de música y danza a las que asisten 40.000 alumnos y alumnas, y podrían ser aún mucho más si en muchas de ellas tuviera posibilidad de ofertar más plazas. 40.000 alumnos y alumnas sin incluir al alumnado de agrupaciones musicales que también utilizan las escuelas. Tenemos suerte de que nuestros niños y niñas, las familias, demanden estas escuelas, y esas cifras, desde luego, ilustran la importancia que este servicio ha adquirido en nuestra comunidad. Por ello, es incomprensible lo que está pasando, que mientras se está produciendo esta fuerte demanda, el Gobierno regional decida recortar la financiación para las escuelas de música y danza. Lo ha dicho el señor de Dionisio, nada menos que un 62%. Es que no tiene nombre. Una financiación puramente testimonial, que es lo que ha venido a dejar, que dejará a los alumnos matriculados abandonados a la suerte de la cartera de sus progenitores, porque tendrán que pagar prácticamente el 100% de sus enseñanzas, dado que muchos ayuntamientos, como no pueden hacer frente a la financiación que la Consejería de Educación ha decidido no seguir pagando, tampoco pueden mantener. Por lo tanto, y para vergüenza principalmente de este Gobierno, tenemos unas estupendas escuelas de música construidas con el esfuerzo de todos, miles de alumnos y alumnas deseando acceder a ellas y unas administraciones públicas que, sin embargo, en vez de facilitárselo, se lo impiden, porque saben que el aumento bestial de las tarifas que se está produciendo la convierten en imposible para la gran parte de las familias que, azotadas además ahora por la crisis, no podrán pagarla. Son varios los municipios que se mueven en esta tesitura, pero algunos de ellos ya han decidido directamente cargarse las escuelas. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de la capital del Reino, el del Palacio de Cibeles, ha decidido retirar la subvención que concedía cada año a las empresas concesionarias para prestar el servicio y ya saben, primero privatizar, después liquidar. ¿Les suena? El recorte de las subvenciones, en este caso una amputación, además de convertir un servicio público en algo ya absolutamente privado, lo que ha hecho es triplicar el precio de las tarifas. Por ejemplo, las clases de violín pasan de costar 50 euros a 140. La respuesta no se ha hecho esperar. Más del 70% de los padres ya han dicho que darán de baja a sus hijos porque no pueden pagarlo. Y porque además, en algunos casos, la opción privada está por debajo de la supuestamente pública. ¿No nos suena esto también? Lo mismo, señorías, que están pasando con las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. La música, señorías, es siempre lo primero que deja de sonar cuando se va la luz. La música que desarrolla el pensamiento creativo, que fomenta la integración, el intercambio de ideas, el respeto al otro y desarrolla la inteligencia emocional. La música que aumenta la autoestima, que ayuda a desarrollar el lenguaje verbal, la capacidad matemática, la expresión corporal, la espacial. Y es precisamente Gallardón, melómano reconocido, el que nos deja esta herencia en la ciudad de Madrid. Y eso que pareció que lo había entendido cuando en su última campaña electoral decía aquello de una escuela de música en cada distrito para que cualquier niño, un niño de Villaverde, pueda tocar el piano. 2 años más tarde sabemos que en Villaverde no hay ningún piano y que aquel niño no solo se ha quedado sin piano, sino que le han quitado hasta la beca de comedor. Las 13 escuelas públicas de Madrid funcionaban correctamente, eran centros rigurosos y exigentes que creían en el proyecto que desarrollaban, como todas las demás de la comunidad. Escuelas que no solo fomentan desde la infancia el conocimiento y aprecio de la música y la danza, sino que también orientan a las enseñanzas profesionales a aquellos alumnos con vocación y aptitudes para ello.
Y el problema es que no es que se esté produciendo de una manera casual, ni está sucediendo solo en la Comunidad de Madrid, ni solo en nuestra comunidad y sus municipios. No es porque la música con sus escuelas pasaran por ahí, no. El problema es que detrás de todo esto hay una voluntad política de arrancar de nuevo a la música de esa educación integral de la que hablaba al principio. Mientras otros países consideran la educación musical como prioritaria, caso de la gran mayoría de los países europeos, Suiza, por ejemplo, que acaba de reformar su constitución para reforzar la educación musical en la escuela, en España se siguen ninguneando las artes escénicas, la música y la danza, dejándoles sin espacio, ni en la calle, ni en los municipios, pero es que tampoco en el currículo escolar. Y buena prueba de ello es el proyecto LOMCE, una ley que, como el jueves pasado decíamos, centrada no en el desarrollo integral de la persona, sino en su empleabilidad futura, elimina la obligatoriedad de cursar educación artística en primaria y música en secundaria, con lo que puede darse que un alumno o alumna termine su escolarización obligatoria en España sin haber visto la asignatura de música por ningún sitio, lo que no pasa en ningún país europeo, pero que pasó en nuestra generación. En definitiva, señorías, una vuelta atrás que nos vuelve a situar en el túnel del tiempo. Necesitamos una formación musical en el currículo escolar y necesitamos a las escuelas de música municipales para que todos y todas puedan no solo acceder al conocimiento musical, sino profundizar en él. Y porque consideramos que esa formación musical es fundamental para contribuir a la cultura de un pueblo, a la promoción de sus sectores artístico, intelectual y productivo, y al modelo de sociedad que queremos, en el que la creatividad, la cultura, las artes y el conocimiento nos abran nuevos horizontes de prosperidad. Por eso no podemos estar más de acuerdo con la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Socialista, y no podemos estar más de acuerdo porque es práctica y literalmente la misma registrada por el Grupo de Izquierda Unida. Y eso es así porque ambas, tanto la suya como la nuestra, recogen las propuestas de la Plataforma de Apoyo a las Escuelas de Música, que desde luego compartimos de la A a la Z. Compartimos que hay que garantizar un marco estable de financiación de las escuelas municipales de música para asegurar que el servicio llegue garantizando la igualdad de oportunidades a todos los municipios de la comunidad. Estamos de acuerdo con el modelo de financiación por tercios que hasta ahora estaba funcionando, y estaba funcionando bien. De acuerdo con que se constituya un órgano supervisor que facilite la coordinación de las escuelas y con el plan de formación del profesorado. Desde luego, en estos momentos, más que nunca, sería necesario también, si es que no lo hay, establecer ese plan de becas que ustedes proponen. Y si la mayoría absoluta del Partido Popular diera la casualidad, creo que no ocurrirá tal cosa, que con su mayoría, como digo, impidiera que esta PNL saliera hoy adelante, decirles a la gente que está esperando respuesta que no hay mal que 100 años dure y que más temprano que tarde las escuelas municipales de música volverán a florecer y a tener el protagonismo que se merecen en esta comunidad, porque sin duda ni todos los políticos somos iguales, ni lo son todos los gobiernos, y en ello nos comprometemos. Muchas gracias. Muchas gracias.